separará de tu infinito amor, demostrado por mí en la cruz. Todo lo tengo en ti y no me perderé. Eres suficiente para mí. Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón. Todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti. Ni lo alto ni lo profundo me podrán separar de ti. Mi vida te está segura. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Dios me justificó. Oh, Cristo murió por mí, todo lo entregó y el cielo acercó para darme eterna salvación. Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón. Todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti. Ni lo alto ni lo profundo me podrán separar de ti. Oh, mi vida te está segura. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Declaramos tu nombre en alto, Padre. Vamos a seguirte con nuestra vida y nuestra voz. Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón. Todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti. Cristo, tu amor me alcanzó. Encontré perdón. Todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti. Ni lo alto ni lo profundo me podrán separar de ti. Oh, mi vida te está segura. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Dime conmigo, yo te seguiré. 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 Todo lo que has hecho, mi alma canta aleluya. Tú me asombras con tus maravillas, por
por eso canto aleluya. Yo no temeré de acercarme, perfume a tus pies. Vengo a entregarte y no me cansaré de enamorarte. Yo seré ahora y por siempre. Yo he perdido, corriste hasta encontrarme y ahora canto aleluya. Ni la muerte podrá silenciarme, mi canto es siempre aleluya. Yo no temeré de acercarme, perfume a tus pies. Vengo a entregarte, no me cansaré de enamorarte, tuyo seré, ahora yo siempre. Cantamos aleluya, oh aleluya, aleluya. ¿Dónde estaría yo? Oh, si no fuera por tu amor y por siempre es tu misericordia. Gracia me rescató, gloria al Rey, Hijo de Dios, por siempre es tu
glorificado, Dios. Te adoramos, Dios, te adoramos, Dios. Aleluya, 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 aleluya. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Rey. Gracia me rescató. Gloria al Rey, Hijo de Dios. Por siempre es tu misericordia. ¿Dónde estaría yo si no fuera por tu amor? Por siempre es tu misericordia. Gracia me rescató. Oh, gloria al Rey, Hijo de Dios. Por siempre es tu misericordia. Yo no te leeré de acercarme, perfume a tus pies. Vengo a entregarte, no me cansaré de enamorarte, tuyo seré, ahora y por siempre. Aleluya. Oh, te adoramos, Dios. Aleluya. Solo al Rey, solo al Rey. Aleluya. Te adoramos. Hola, es un gozo poder estar contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara, soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y realmente es un gozo que puedas estar con nosotros, acompañándonos desde donde quiera que tú estés, en el país en el que te encuentres, en la ciudad en la que estés. Nuestro deseo es que puedas estar compartiendo este momento con alguien más, que puedas estar compartiendo un momento quizá de alimentos, un momento juntos con familiares, con amigos, con vecinos. Poder abrir tu hogar y poder realmente así impactar la vida de los que están a tu alrededor, poder estudiar la palabra de Dios juntos, poder alabar el nombre de Dios juntos y así ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y estamos voy a estar empezando una serie de estudios en las próximas semanas en el libro de Jonás. Es un hombre, un personaje, una historia que quizás muchos de nosotros hemos oído su historia. Sabemos que Jonás, o quizá no la has oído antes y esta es la primera vez que lo vas a escuchar, pero Jonás, la historia cuenta que era un hombre que era un profeta que Dios había enviado con una misión específica de llevar un mensaje a una ciudad en la cual él no quiso ir, y sabemos de que él entonces huyó en dirección opuesta, que se metió a un barco y que vino una tempestad, y a consecuencia de ello tuvieron que arrojar a alguien fuera del bote para poder calmar esa tempestad, y sabemos que entonces Jonás fue tirado al mar y que vino un pez, una ballena, y que se lo comió. Luego sabemos que a los 3 días lo sacó nuevamente en la ciudad en la cual él debía de ir. Y quizás esa historia la oímos de niño, quizás hemos cantado diferentes canciones. Jonás no le hizo caso, ¿no? Y que vino un pez profundo y se lo comió. En fin, quizás hemos oído esa historia y hay muchas cosas realmente que debemos aprender y que Dios desea hablarnos el día de hoy a través de la historia de Jonás, a través de su vida. Vamos a estar estudiando el libro de Jonás como tal. Vamos a empezar a leer hoy a partir del capítulo 1. Pero si nos ponemos a pensar quién es el personaje principal en esta historia de Jonás. Sí,
estás equivocado, no es Jonás. Realmente Jonás es el único nombre que se menciona en ese libro, en cuanto no menciona un rey, no menciona otro profeta, no menciona a otro grupo de personas y que llame por su nombre. Quizás podrías decir, bueno, el pez o la ballena. No necesariamente ese es el personaje principal, aunque Jonás es el único hombre que se menciona y Jonás es el libro, pero realmente el personaje principal es Dios. Estamos hablando y vamos a ver realmente cómo Dios tiene un propósito, tiene un control en la vida de Jonás, y es lo mismo en nuestras vidas hoy. Quizás pensamos nosotros somos el autor o el personaje principal en nuestra historia, pero la verdad es que no es así, es Dios. Dios es el primero en nuestra vida, y vamos a ver a través de la vida de Jonás cómo Él desea hablarnos el día de hoy en cuanto a su voluntad, en cuanto a su propósito, en cuanto a su llamado, en cuanto a lo que Él nos habla y pide de nosotros por hacer. Y quiero que abras tu Biblia al libro de Jonás, empezando con el capítulo 1, vamos a empezar desde el principio, versículo 1 en adelante. Y dice, la palabra del Señor vino a Jonás, y vamos a detenernos un momento y antes de leer el resto del versículo 1. Importante notar que dice que la palabra del Señor vino a Jonás. Vemos que claramente que Dios le habló a Jonás, y sabes, Dios nos habla hoy igual. Eso no ha cambiado. Dios no ha cambiado la manera de operar, la manera de hablar. Dios nos habla hoy a nosotros también, te habla a ti, está hablándote, quizá te ha estado ya hablando por un tiempo, nos está hablando constantemente. Yo creo que el problema es que muchas veces lo que nos dice, o lo que nos habla, o lo que nos comunica, o lo que pide de nosotros, no es lo que queremos hacer necesariamente. Es más, a veces hasta decimos, tu plan, tu voluntad va en contra o afecta mis planes. No, lo que Dios te está llamando, la manera que Dios te está hablando, lo que te está llamando a hacer, no es lo que quieres hacer. Quizás llegamos a decirle, tu plan afecta mis planes, y eso es lo que quiero que nos enfoquemos el día de hoy al empezar esta historia de Jonás. Que quizás al igual que Jonás, vamos a darnos cuenta que quizás no era lo que él quería hacer, sus planes fueron afectados por eso, a lo que Dios le llamó a hacer. Quizás estás tú igual en una situación igual. Entonces vamos a seguir leyendo. La palabra del Señor vino a Jonás en ese capítulo, versículo 1, hijo de Amitai. Dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Vemos aquí exactamente que Dios le llama y le habla a Jonás y le dice, levántate. Quiero que hagas el trabajo por el cual yo te he llamado. Él era un profeta. El profeta lo que tenía que hacer era comunicar el mensaje del Señor. Era lo que tenía que hacer Jonás. Entonces le da una orden específica al Señor, le habla, le da un mensaje, le dice, ve a Nínive y comparte esta información, ve y lleva este mensaje. Y en el versículo 3 vamos a ver que hizo precisamente lo que muchos de nosotros hacemos cuando Dios nos habla y pide algo de nosotros. Dice, versículo 3, pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, así que pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Bueno, creyendo que podía huir del Señor. Pero vemos que hizo exactamente lo que yo sé, quizás has hecho, o lo que quizás has pensado hacer, o lo que en este momento deseas hacer, a lo que Dios te está llamando a hacer. En la misma manera que Dios habló a Jonás, quizás te está hablando a ti hoy. Pero vemos que hizo lo opuesto a lo que el Señor le pidió hacer. Me refiero a que no a la dirección, no fue a donde Él lo estaba enviando, sino se fue a otro lugar. Se fue huyendo de ahí. Y cuando tú ves en un mapa donde Él estaba, y Él vivía obviamente en la región de Israel, y lo envía a Nínive, que era una provincia de Irak el día de hoy, pero en ese entonces pertenecía a Siria. Era una distancia de unos 550 millas, 885 más o menos kilómetros de distancia. Pero vemos que él sale en rumbo ¿a dónde dice que sale? Dice que sale en rumbo a Tarsis. Y cuando buscas hoy la ciudad de Tarsis te das cuenta que eso está en España. Entonces vemos que él fue 2.500 millas, fueron casi 4.000 kilómetros de distancia, opuesto a donde Dios le está enviando. Y es increíble ver cómo... Qué casualidad, ¿no? Él dice que él llegó, bajó a Jope y ahí estaba un barco listo que iba en rumbo a Tarsis y se subió a ese barco y se fue.
y se fue más lejos aún del lugar a donde Dios le estaba enviando, pensando que estaba huyendo, pensando que él podía esconderse de lo que Dios quería que él hiciera. Y vemos que en el momento que él baja, dice que él baja a ese lugar, que él baja a Jope, precisamente estaba un barco que estaba a punto de partir. Y sabes, eso es algo que tenemos que tener presente el día de hoy, porque si tú deseas huir de Dios, el diablo te ofrece llevarte. Va a ser fácil que el diablo, en el momento que tú decidas hacer eso, algo va a suceder a tu alrededor que va a hacer que tú fácilmente puedas hacerlo. Y por eso te menciono, ¿no? El diablo ofrece llevarte si tú estás dispuesto a hacer eso, pero mi deseo realmente es que no sea eso, que podamos obedecer el llamado de Dios. Pero vemos que Jonás huyó. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué huyó? Porque él no quería ir a predicar o a llevar este mensaje al pueblo de Nínive. No, porque realmente había algo de historia entre ellos, entre los dos grupos de personas que ellos eran. Como recuerdas, Jonás es hebreo, él era parte del pueblo de Israel, y los nínives eran realmente parte de Siria. Y el contexto entre esos dos grupos, realmente los sirios eran unas personas, eran unos hombres realmente muy violentos, eran realmente demasiado, abusaban de las mujeres, abusaban de los niños. Dice que los torturaban y la manera de torturarles era muy extremo. Dice parte de la historia que les quitaban la piel, les quitaban las uñas como manera de tortura hasta llegar al punto de matar a las personas. Y entonces vemos que los israelitas y los sirios se odiaban, que había enemistad entre ellos. Era realmente algo que Jonás a la vez entonces odiaba a ese grupo de personas, odiaba a las personas que vivían en Nínive. Entonces realmente él decidió no ir, no por temor a ellos, a lo que podrían hacerle a él, sino porque él sabía quién era Dios. Obviamente él era un profeta, él sabía el poder de Dios, sabía también el plan de perdón y de redención que él quería ofrecerles a ese grupo de personas. Entonces Jonás no quería, hasta cierta manera, que Dios les ofreciera perdón, que Dios les ofreciera misericordia. Entonces decidió no ir para que Dios no pudiera entonces comunicar ese mensaje a ellos, para que ellos no tuvieran oportunidad de saber del perdón y redención de Dios. Yo sé que nosotros quizás en algún momento hemos actuado en una manera similar. Si te pones a pensar, yo sé que aquí en Estados Unidos durante la pandemia hubo un momento en el cual muchas cosas se agotaron, ciertos alimentos básicos se agotaron. Yo no sé por qué el papel higiénico se agotó. Fue lo primero que todos almacenaron increíbles cantidades de eso. Pero cuando alguien sabía que había papel higiénico en algún lugar, yo estoy seguro, y quizás lo hiciste, quizás decidir no compartir esa información para que otros no vengan y se beneficien y se acabe rápido, ¿no? Al pensar que pueda haber un poquito más ahí, saber dónde encontrarlo, y es ese sentimiento de quizás no desear que otros se beneficien de algo. Yo creo que eso fue exactamente lo que Jonás estaba haciendo. Él no quería que este grupo de personas, que los de Nínive, pudieran y escucharan el mensaje del Señor, que quería traerles redención, que quería ofrecerles perdón. Y hasta cierta manera entonces él estaba justificando su acción, estaba justificando su pecado, justificando la manera de actuar. Y sabes, eso nos pasa a nosotros también. Y cuando hablo de justificar su pecado, justificar su acción, me refiero a que cuando nuestra mente nos da una excusa por lo que nuestro espíritu sabe está mal. A eso es a lo que yo me refiero, que nuestra mente entonces nos da una excusa por lo cual nosotros no hacemos algo, aunque nuestro espíritu sabe que está mal. Y eso es realmente lo que él hizo. Y fue en contra de la voluntad de Dios. Sabemos que Dios estaba diciendo que fuera a hacerlo, pero él no quiso hacerlo. Y sabes, quizás tú el día de hoy estás justificando también tu pecado, estás justificando tus acciones, estás justificando el no hacer eso que Dios te ha llamado a hacer, porque quizás te ha llamado a servir en una capacidad en tu comunidad, o a servir en la iglesia, a servir en un grupo, pero no lo estás haciendo porque quizás no tienes tiempo, o porque quizás dices no merecen que yo esté sirviendo, dando de mi tiempo a ese grupo, o quizás te está llamando a perdonar a alguien, pero no deseas realmente reconciliar o pedir perdón o dar el perdón a alguien, o quizás te está llamando a hablar algo o a dejar de hacer algo. ¿Qué es eso que Dios te está llamando a hacer hoy y que no lo has hecho aún? ¿Estás realmente haciendo lo mismo que Jonás hizo?
Y sabes, si de alguna manera estás haciendo una demora, si estás esperando a actuar a ese llamado de Dios, déjame decirte que la obediencia retrasada es desobediencia. Una obediencia retrasada es desobediencia. Los que somos padres sabemos que cuando le pedimos algo a nuestros hijos en algún momento, esperamos pues que obedezcan. Y sí, muchas veces eso significa, bueno, deja de hacer lo que estás haciendo y haz lo que te estoy pidiendo hacer, o haz lo que te estoy diciendo. Y muchas veces empezamos con ese conteo, ¿no? El 1, 2 y para el 3, que esperamos que ya hayan respondido. Gracias a Dios, conforme van creciendo y van madurando, creo que vamos aprendiendo como hijos, como gente inmadura, ¿no? Y vamos madurando y entendemos que muchas veces realmente esa obediencia significa responder a hacer algo inmediatamente. Y en nuestra vida espiritual también nos sucede lo mismo. Quizás para poder obedecer lo que Dios nos llama a hacer inmediatamente es cuestión de madurez, y pensamos muchas veces que la madurez espiritual es ese conocimiento de la palabra de Dios, y déjame decirte que no es necesariamente cierto. La madurez espiritual no es solo un conocimiento de la palabra, pero la madurez espiritual es cuando estamos dispuestos a obedecer inmediatamente lo que Dios nos llama a hacer. Que tanto conocimiento tengas de la palabra o no, realmente no es importante en ese momento si lo que Dios te está llamando a hacer es algo que debes hacer ya. Es la respuesta inmediata a lo que Dios te está llamando a hacer. Y Dios le habló a Jonás que fuera a Nínive y él huyó, hizo lo opuesto, se fue en dirección opuesta. Y vemos a través de la historia, vamos a seguir leyendo cómo esa acción, esa decisión de Jonás no hizo que su vida fuera lo mejor, no hizo que su vida mejorara, que triunfara, que tuviera éxito inmediatamente con esa decisión. Cuando estudiamos la palabra de Dios y vamos a ver qué pasa, nos vamos a dar cuenta que la vida de Jonás empeoró cada vez, se empezó a hundir y a hundir más realmente en su condición. Y nos pasa igual hoy. Muchas veces cuando estamos huyendo de la voluntad de Dios o estamos no dispuestos a hacer lo que Dios nos llama a hacer, quizás nuestra vida también enfrenta cierta tempestad, enfrenta quizás cosas que podríamos decir, bueno, ha empeorado, ¿no? Nuestra situación ha empeorado. Y vamos a ver qué pasa entonces, el versículo 4 y 5. Entonces Jonás se fue en ese barco rumbo en dirección opuesta a donde Dios le estaba hablando, y dice en el versículo 4: pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Entonces nos damos cuenta que hubo una consecuencia a esa acción de Jonás. Dice que Dios envió una tormenta, y es importante notar que fue el Señor el que hizo eso, fue Dios el que envió y llevó una tormenta. Y vemos que inmediatamente, dice, los marineros empezaron a orar. Y eso es curioso porque cuando todo sale mal, cuando todo empeora o cuando todo empieza a fallar o a no ir bien, de repente todos empiezan a buscar y a orar a Dios, aunque no conocen a Dios o aunque no crean en Dios, lo hacen. Yo sé que han habido oportunidades en mi vida en las cuales personas que quizás no necesariamente están interesados en saber de Dios o en saber la voluntad de Dios, cuando han habido momentos de necesidad, de problemas, distancias difíciles, sí realmente acuden a mí y dicen: mira, ora por esto, no, ora a Dios por esto. Y nos damos cuenta que como humanos, hasta que las cosas están mal, sí corremos a Dios. Dice que los marineros pidieron ayuda a sus dioses. Ahora, tenemos que reconocer que esa tripulación, la gente que estaba en ese barco, ellos no tenían la culpa de lo que estaba sucediendo. Ellos es más, ellos eran inocentes, no habían hecho nada realmente que podríamos decir merecían que Dios enviara esa tormenta a sus vidas. Estaban en medio de una tormenta que no tenía nada que ver con ellos, porque Dios la estaba enviando, porque Jonás estaba ahí, porque Jonás había subido a ese barco y ellos estaban sufriendo por la rebeldía de otra persona. Y eso es importante también que lo notemos el día de hoy, porque quizás tú estás en medio de una tormenta porque no te has dado cuenta y tienes a un Jonás en tu barco. Porque quizás no te has dado cuenta y ya por unos meses que has estado tratando de hacer funcionar una relación con una pareja, que no te has dado cuenta que es Jonás en tu vida, y quizás ha traído una tormenta a tu alrededor, o quizás pasas mucho tiempo con un grupo de amigos que no te has dado cuenta, pero uno de ellos es Jonás. Y esas dificultades, esas tormentas en tu vida han llegado, y vemos que todos los que estaban en la tripulación clamaron a Dios,
y también Jonás lo hizo. No dice eso. Y vamos a leer un poquito más adelante, pero Jonás, en medio de la tribulación, en medio de la tormenta que estaba sucediendo, la palabra de Dios dice que Jonás estaba durmiendo. ¿Cómo es posible que cuando haya tormenta él esté durmiendo? Y sabes, muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros cuando estamos quizás en desobediencia con Dios, estamos fuera de la voluntad de Dios y puede haber cosas a nuestro alrededor que estén sucediendo, tormentas a nuestro alrededor, pero no nos damos cuenta. Es como que estuviéramos dormidos, es como que realmente no notáramos que eso está sucediendo. Cuando estamos en desobediencia y fuera de la voluntad de Dios, nos pasamos desapercibidos. Pero déjame decirte lo siguiente: Dios no te dejará cómodo en tu desobediencia o en tu pecado. Él va a hacer que en algún momento despiertes, que en algún momento reacciones a esa tormenta. Ahora, no es que Dios sea malo. ¿Por qué fue que Dios enviaría realmente una tormenta? No es porque Él quería que toda la tripulación padeciera y muriera. No era la voluntad de Dios esa, no era el plan de Dios esa. No es que Dios sea un malo, más bien Él quería llevar a Jonás al lugar correcto. Él quería llevar a Jonás al lugar que Él le había dicho que fuera. Ahora, entonces vemos cuando hablamos de tormentas en nuestra vida, sí, a veces quizás Dios envía una tormenta a tu vida por algo, que Él tiene un propósito y un plan, pero también debemos de recordar que tenemos un enemigo que desea destruirnos y que va a traer tormentas a nuestra vida también. Pero no es el único que va a traer tormentas a nuestra vida. También pueden haber otras personas que traen esa tormenta a nuestra vida, ¿no? Como lo hizo Jonás en la vida de estos marineros, ¿no? Que no tenían la culpa de nada y porque él estaba ahí, trajo esa tormenta a sus vidas. Pero también no es la única manera de tener tormentas en la vida. También nuestro pecado, nuestras acciones, nuestra desobediencia también va a traer tormentas a nuestra vida, porque tenemos que recordar que el pecado tiene sus consecuencias, que esas malas decisiones van a traer malas consecuencias en nuestra vida, y nosotros constantemente entonces ante cualquier tormenta, ante cualquier fracaso, fácilmente es echarle la culpa al diablo, ¿no? El diablo es el que trae estas tormentas o el que trae estos problemas a mi vida. Y déjame decirte, bueno, no siempre es el diablo, tampoco no siempre es Dios. Muchas veces es tu pecado y es tu desobediencia la que trae esa tormenta, esa dificultad a nuestras vidas, ¿no? Le echamos la culpa al diablo por las deudas que tenemos, pero no te das cuenta que es por la tarjeta de crédito que constantemente estás pasando y pasando y pasando en las tiendas, que llegaste a un punto financiero, una tormenta financiera en tu vida. O le echas la culpa al diablo porque quizás dices siempre me está tentando, pero no te das cuenta que continúas viendo cosas que no debes, que continúas abriendo esas puertas a esa oportunidad y sucede, y fácilmente es quitarnos la culpa y culpar a alguien más, ¿no? Perdí mi trabajo, por eso el diablo que se metió en mi trabajo me hizo perder mi trabajo, pero no te das cuenta y no reconoces que no has cumplido tus responsabilidades seriamente, que fallas constantemente en tus responsabilidades. Vemos que entonces aquí está Jonás en una tormenta que la llevó a ese barco, y la tripulación estaba padeciendo, estaban en medio de ella también junto con él, aunque no tenían nada que ver con él. No tenían nada que ver con la tormenta, mas sin embargo la había llevado. Y vemos que Jonás estaba entonces tranquilo, durmiendo, cómodo, como que si nada estuviera pasando. Entonces dice que la palabra que ellos empezaron obviamente a orar, pero luego empezaron a pensar, bueno, vamos a echar suertes para ver que los dioses nos muestren quién es el causante de esta tormenta. Por alguna razón asumieron que había algo sobrenatural y que había un causante a la tormenta, y empezaron a echar suertes para ver quién era el responsable, y cayó sobre Jonás. Estaba durmiendo, mas sin embargo cayó sobre él. Y el versículo 8 y 9 dice lo siguiente: entonces preguntaron, dinos ahora, ¿quién es el responsable de causarnos este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Jonás dice, temo a Dios, soy hebreo, no pertenezco al pueblo de Israel, temo al Señor Dios del cielo. Aunque él les dijo que temía al Señor, él en su interior él sabía que no estaba obedeciendo al llamado de Dios, no estaba haciendo caso a lo que Dios le había dicho que hiciera. Y quizás ese es el mayor problema de la iglesia global el día de hoy, la iglesia y los seguidores de Cristo que vemos en diferentes partes del mundo el día de hoy, que decimos adorar a Dios, pero realmente no obedecemos a su llamado ni obedecemos su palabra.
Dices que lo adoras, pero no obedeces su llamado, no obedeces su palabra. Y Jonás estaba desobedeciendo al llamado de Dios, la orden que le había dicho. Déjame hacerte esta pregunta: ¿qué estás tú desobedeciendo hoy también de Dios? ¿Qué es ese llamado, esa palabra que Él te ha dado, ese mandato, esa orden, esa instrucción que Él te ha dado? Piensa por un momento quizás en qué área de tu vida estás justificando tu pecado y estás huyendo de Dios. ¿En qué área de tu vida quizás estás tratando de encontrar esa excusa o crees esa excusa en vez de hacer lo que Dios te está llamando a hacer y estás huyendo de Él? Quizás es en tus finanzas, quizás es en tu matrimonio, quizás es en tu relación con tus padres, quizás es en ver cosas que no debes. ¿En qué área te estás tú justificando? Que estás haciendo lo malo, estás haciendo lo que tú sabes no le agrada a Dios, pero te estás justificando. Y en vez de hacer lo que Él te está llamando a hacer, estás huyendo, estás yendo en contra. Quizás es un negocio turbio, quizás es una oportunidad de un negocio que no debes hacer. Pero estás ahí meditando, estás ahí justificando el por qué hacerlo. El versículo 11 continúa la palabra de Dios y dice: pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Fíjate lo que dice aquí Jonás. Dice: tómenme y láncenme al mar, verán que el mar se calmará. Les respondió: yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Eso es increíble. Jonás sabía que lo que estaba sucediendo era por su culpa, sabía y reconoce que estaba en desobediencia a Dios, que estaba huyendo de Dios. Él sabía que eso era consecuencia de su acción. Y es trágico y es triste porque él era un hombre de Dios, él sabía, él era un escogido de Dios, era un hombre apartado para el servicio de Dios y estaba huyendo de Él. Y quizás eso es similar a lo que te está pasando el día de hoy. Porque quizás tú eres una persona escogida por Dios, alguien que Dios te ha dado la oportunidad y te ha llamado y te ha enviado a hacer algo específicamente. Pero estás huyendo de la voluntad de Dios, estás huyendo del llamado de Dios a tu vida. Realmente le estás diciendo a Dios: Señor, es que tu dirección, tus planes interrumpen mis planes, interrumpen lo que yo deseo hacer. Y estás entonces en desobediencia, estás huyendo, y eso por lo mismo quizás ha traído una tormenta a tu vida, ha traído momentos difíciles, quizás ha traído momentos de temor, ha traído momentos quizá de depresión, de problemas, y quizá le echamos la culpa al diablo, ¿no? Es que el enemigo no desea dejarme vivir en paz, pero realmente nos damos cuenta que no es siempre eso el problema. Nuestras tormentas no llegan siempre porque el enemigo las lleva, es consecuencia del hecho que estás huyendo de la voluntad de Dios. Pero vemos que Jonás reconoció que él estaba mal, reconoció que estaba en desobediencia al plan y al llamado de Dios, y les dice entonces a esta gente: es por mi culpa, así que láncenme al mar y verán que se calmará la tormenta. Y yo no sé si yo estando en el lugar de Jonás, quizás hubiera reconocido mi error, mi culpa, y quizás me hubiera arrodillado y le hubiera pedido a Dios que calmara la tormenta. Pero decirle que lo echen al mar también era, no sé, era como otra manera aún de decirle a Dios: no voy a ir a donde tú me estás enviando, así que échenme al mar, ¿no? Y en el versículo 15 al 16 dice que así entonces tomaron a Jonás, lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor y le ofrecieron un sacrificio e hicieron promesas. Vemos que inmediatamente sucedió lo que él dijo. La tormenta se detuvo, la tormenta se va, y esa tripulación, esos hombres, entonces dice que temieron al nombre de Dios. Aunque habían estado orando y suplicando a sus dioses y no sucedía nada, en ese momento ellos vieron el poder de Dios sobrenatural obrar. Fue el poder de Dios, y ellos dijeron entonces: sea cual sea este Dios, el Rey de reyes y Señor de señores, necesitamos rendirnos a Él, y lo adoraron. Y ese es el mismo Dios al que nosotros adoramos el día de hoy. Es un Dios fuerte, es un Dios fiel, un Dios amoroso,
un Dios todopoderoso, que Él lo sabe todo, que es generoso, que nos da paz, que nos da fuerza, que es un Dios bueno. Es el mismo Dios que esa tripulación adoró y es el mismo Dios que nosotros hoy adoramos y servimos. Entonces, cuando Dios nos dice o nos habla y Él te habla, o cuando te hable, realmente tenemos que estar dispuestos a obedecer y hacer lo que nos está llamando a hacer, porque sabemos quién es el Dios al quien servimos. Sabemos que Él es un Dios todopoderoso. Él es el Rey de Reyes y debemos de responder inmediatamente. Entonces vemos que Jonás fue tirado al agua. Dice que lo arrojaron al agua y lo tiraron sin salvavidas, lo tiraron sin una lancha extra, lo tiraron sin remos para que al menos flotara. Lo tiraron a la deriva para que pues Dios se encargara de él, ¿no? Y sabemos que Dios tenía un plan, y vamos a seguir estudiando en las próximas semanas la vida y lo que sucedió con Jonás, pero Dios tenía un plan. Ese no era el final para Jonás, pero él tenía un plan, y vemos que entonces Jonás es tirado al agua, está a la deriva, está directamente solamente a la misericordia de Dios, pero él tenía un plan. Pero Jonás, cuando Dios le habló, no estuvo dispuesto a hacer lo que él le ordenó hacer. Empezó a justificar la razón por la cual él no lo debía hacer y desobedeció y huyó de Dios. ¿En qué áreas de tu vida tú estás justificando tu pecado? O lo que estás justificando, eso que Dios te ha llamado a hacer, y estás huyendo de Dios. ¿En qué áreas de tu vida estás tú justificando tu pecado y estás huyendo de Él? ¿En qué áreas de tu vida te has comprometido realmente por desobediencia a lo que Dios te está llamando a hacer? ¿Sabes? Realmente Dios te está llamando. Y si te está llamando a hacer algo específico el día de hoy, y quizás has pensado, es que Señor, eso no es lo que yo quiero hacer. O Señor, es que tus planes interrumpen los míos. Realmente toma un momento y considera esa decisión, porque vas a obedecer a Dios. Recuerda que Él es un Dios todopoderoso y Él sabe lo que hace. ¿Vas a obedecer a Dios o vas a huir igual que Jonás? Y vamos a ver realmente todo lo que Él enfrentó en la vida. Pero esas tormentas que quizás están en tu vida el día de hoy pueda ser por la desobediencia al llamado de Dios, a obedecer la palabra de Dios, lo que Él te ha llamado a hacer. Yo creo que este es el momento para que tú puedas rendirte a Él totalmente, reconociendo que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores, que Él sabe lo que está haciendo, por qué nos está llamando a hacer algo en particular, y que le diga: Señor, aquí estoy, haz lo que tú deseas conmigo, rindo mi vida ante ti, ¿no? Y estar dispuestos a obedecerle. Yo creo que Dios te está hablando el día de hoy, porque Él nos habla, al igual que le habló a Jonás con una tarea específica. Dios nos habla, y a veces es hasta hablarnos día a día por las cosas que debemos hacer día a día. Pero Dios te está hablando, y quizás simplemente estás ignorándolo, o quizás estás huyendo en dirección opuesta a lo que Dios te ha llamado a hacer. Sea cual sea tu circunstancia, el día de hoy Dios nos está llamando y nos está retando, nos está recordando que debemos de estar dispuestos a obedecer su llamado, que Él tiene un plan, que Él tiene un propósito, y que va a ser de bendición no solo para tu vida, pero va a ser de bendición para las personas que están a tu alrededor, y así podrán experimentar el poder maravilloso de Dios en sus vidas. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Señor, gracias porque tú nos hablas aún hoy. Padre, en la historia de Jonás vemos que tú trajiste y le diste una palabra específica para que él hiciera algo. Señor, y tú haces lo mismo en nuestra vida hoy. Tú nos hablas, tú nos guías, tú nos dices lo que deseas que hagamos, en la dirección que debemos de ir. Señor, mi deseo y mi oración es que podamos estar dispuestos a hacer lo que tú nos llamas a hacer, Señor, y que no hagamos lo que Jonás hizo, Señor, que es huir e ir en dirección opuesta a lo que tú nos llamas a hacer. Por muy difícil que eso se pueda ver, por muy difícil que sea la tarea, o por mucho que no nos guste la idea o que vaya en contra de nuestros planes, Señor, yo te pido que estemos dispuestos a hacerlo por el tiempo que tú nos llamas a hacerlo, confiando y sabiendo a la vez que tú conoces nuestro corazón, que tú conoces esos anhelos y esos deseos en nuestro corazón, Señor,
pero cuando nos rendimos a ti, cuando los ponemos en tus manos y los ofrecemos delante de ti, sabemos que tú eres un Dios bueno, eres un Dios maravilloso, que se va a encargar de nosotros, que vas a guiar nuestra vida y que va a ser de bendición aún mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. No significa que no tendremos tormentas, pero aún en las tormentas sabemos que no estamos solos porque tú estás con nosotros. Señor, te damos a ti toda la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solo quiero recordarte eso. Las tormentas que enfrentamos en la vida, sea por la razón que sea que quizás Dios la haya enviado o que el diablo la haya traído o otras personas la hayan traído en tu vida, o sea la consecuencia de tu desobediencia y tu pecado, cual sea la tormenta, debemos de recordar que no estamos solos. Cuando pertenecemos a Dios, Él está con nosotros, Él nos sostiene en medio de la tormenta y nos va a ayudar a atravesar la tormenta. Simplemente debemos de dejar nuestra vida en Él, confiar en Él. Es lo que Él nos dice, Él nos sostiene en su mano, nos dice confía en mí. Así que el día de hoy yo te animo a que confíes en Dios y veas cómo Él obra en una manera maravillosa en tu vida. Bendiciones.